Hola, este video no es solo para repasar fechas o eventos económicos o crisis que hayan pasado en los últimos años, sino para entender algunos procesos históricos como la globalización al- y cómo estas ocurran en un vacío, cómo estas llegan a impactar, a tener un impacto real en cómo pensamos, sentimos y cómo nos relacionamos los peruanos hoy en día. Así que comencemos y acompáñeme en este recorrido hacia nuestro pasado. Para continuar, comencemos a hablar de cómo el Perú se insertó en la globalización. Pues esto ocurrió tras el final de la Guerra Fría y algunas reformas que ocurrieron en los 90. Fue en ese momento, en ese punto exacto donde el Perú se abrió al mundo. Esto no solo fue un evento económico, sino fue una transformación social, ya que debido a esto se generó una apertura comercial donde productos textiles, gastronomía, todo, y otros más llegaron a mercados internacionales, pero viéndolo desde un ámbito psicológico, lo más interesante fue el impacto cultural y tecnológico. Podríamos decir que hoy vivimos a lo que se podría llamar a una cultura híbrida, donde se ve a los jóvenes de hoy en día escuchar diferentes tipos de género de música usando ropa de marcas estadounidenses o de otros países y comiendo a la vez comida local. Esto es una gran fusión y es algo muchas veces sorprendente para las antiguas generaciones debido a que la tecnología ha logrado romper barreras, haciendo que todos estén hiperconectados en un mismo punto, de forma más fácil y rápida. Sin embargo, esta conexión puede llegar a tener un doble filo. Si bien hemos crecido y nos hemos modernizado como sociedad, también estamos afrontando un reto de alineación, el cual es nuestra identidad como peruanos, ya que esta cada vez se desaparece, se diluye, porque mm, actualmente todos intentan encajar en estándares globales, por lo que la globalización, tanto como trajo oportunidades, también trajo nuevas fuentes de ansiedad social por el consumo y el estatus. En este contexto podríamos dar un vistazo más allá, por ejemplo, a la Agenda del 2030 de las ODS, lo que nos propone la ONU, el cual podría identificarlo desde un ámbito más psicológico, identificando ciertos objetivos en cuanto al desarrollo sostenible que son urgentes en el Perú. Para hablar primero, el primer objetivo de la ODS 3, que es el salud y bienestar, a menudo la gente piensa de que la salud es solo no estar enfermo y que esto sea todo. O sea, que una gripe si se cura ya es todo. Pero no nos ponemos a pensar en que la salud mental también es importante. Y con la globalización y la vida acelerada que se ha generado a partir de estos, el estrés aumenta y al igual que la depresión, y no solo en zonas urbanas, sino también en zonas rurales, porque sin salud mental no podemos continuar con un desarrollo sostenible. Y para analizar más allá, el segundo sería el ODS 10, el cual es la reducción de las desigualdades. Como bien venimos hablando de la globalización, esta ha enriquecido a ciertos sectores, pero también ha dejado algunos otros de lado, generando una brecha económica que puede llegar en un punto a generar un resentimiento social y fragmentado. Esto podría generar más conflictos si es que no los está haciendo ya, porque trabajar es reducir estas brechas, no solo económicamente, sino también de forma psicológica y devolverle parte del sentido de pertenencia y justicia a la población, que es lo que lleva buscando en tantas luchas en tanto tiempo. Ahora, pasando a un tema mucho más denso, podemos comenzar hablando sobre la crisis democrática. Si hacemos un feedback hacia los últimos años en el Perú, ha habido una inestabilidad crónica. Tuvimos múltiples presidentes en un quinquenio,
cierres de Congreso, escándalos de corrupción y entre demás problemas. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo esto nos afecta más allá de la política? Pues esto llega a generar un fenómeno llamado anomía social y una desesperanza aprendida. Porque cuando los ciudadanos ven que sin importar qué hagan o por quién voten, la corrupción persiste, empiezan a creer que no tienen control sobre su futuro. Y esto rompe la confianza en las instituciones, haciendo que las personas ya no quieran o ya se desliguen del derecho de votar y simplemente lo dejen a la suerte. Y podemos ver reflejado este impacto en la inestabilidad política que paraliza la gestión pública. Por ejemplo, en la educación. Cada vez que se genera un cambio, todo el Estado interrumpe las políticas de aprendizaje, afectando el desarrollo de muchas personas, muchos niños que se ven interrumpidos por esto. Hay varios colegios que no tienen acceso ni a libros o a información útil. Y en cuanto a su economía familiar es una incertidumbre, porque los precios van aumentando dentro del país y cada vez la brecha de generar dinero es más alta. Esta crisis política no se queda solo en el hecho del palacio de gobierno, también se mete en la vida diaria de todas las personas, elevando la irritabilidad y la desconfianza entre los peruanos, lo cual cada vez debilita nuestra cohesión social, porque nos volvemos una sociedad más defensiva y menos empática. Y casi para terminar, se podría compartir como una reflexión mucho más personal el hecho de analizar estos procesos históricos, ya que el Perú, siendo un país resiliente pero profundamente herido, es que entender los problemas de hoy y también del antes nos genera un patrón donde podemos ver que la delincuencia, la informalidad, la corrupción, la viveza y todo viene desde raíces de históricas, desde mucho más antes que aún no están resueltas. Y esto viene afectando a nuestro país como sociedad. Ahora pasando a tocar un poco más del tema sobre cómo yo como psicólogo podría aplicarlo. Pues supongo que hay muchas formas de analizarlo, ya que a un paciente no se le puede tratar o se le puede dar una consulta ignorando su contexto, ya que parte del contexto hace que el diagnóstico cambie y cómo vio y en qué circunstancias ha vivido, por lo cual el entender esa ansiedad que puede generarle como la inseguridad, eh, tanto económica y como pública que genera el Estado, por una crisis en un país donde el progreso está reducido. Creo que mi rol no solo sería clínico, sino social, ya que analizando la historia podría diseñar algunas intervenciones comunitarias que quizá no solo curen síntomas, sino que los fortalezcan hacia un futuro, a que ellos crezcan por sus propios medios. Por ejemplo, se podría promover una salud comunitaria de una forma directa de combatir el hecho de la desesperanza que deja la política y fomentar un poco más de empatía en las personas y de que no solo piensen en uno mismo, sino que intenten aportar y reconstruir la ciudadanía democrática y menos singular, ya que el Perú necesita profesionales que entiendan su historia para no repetir sus traumas, trabajando tanto en su bienestar mental como también en su bienestar social. Esperemos que todo esto pase algún día y en algún punto se resuelvan todas las crisis que afronta nuestro Perú. Por un nuevo Perú libre, libre de crimen, de corrupción y desigualdades.